Bueno, pues buenas tardes, buenas noches o buenos días. Depende a qué horas vean esta conversación. Amigos, bienvenidos a esta segunda conversación entre católicos, entre Juan Carlos Sánchez y su servidor Fernando Berlanga. Esta es una conversación entre dos católicos. No somos teólogos, sino simplemente laicos. No es un debate, ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado sobre este tema. Existe en el Evangelio de San Lucas 18:8 un versículo que me hace pensar. Jesús se pregunta, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Está hablando de su segunda venida al fin de los tiempos. En estos tiempos hemos visto cómo la fe se va perdiendo poco a poco. Pensemos en la fe de nuestros abuelos, la fe de nuestros padres y ahora la de nuestros hijos. Leemos en los evangelios, en Mateo 13:58, que Jesús pedía la fe para hacer sus milagros. Y dice Mateo 13:58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de su falta de fe. Ahora exclamamos a nuestro Jesús, Dios y Salvador, como está escrito en el Evangelio de San Marcos 9:24. Creo, pero ayuda a mi poca fe. Ahora les pido que hagamos una oración al Espíritu Santo pidiéndole que nos ilumine a nosotros dos y pidiendo que también los ilumine a ustedes. Voy a subir la oración para que la podamos leer. Permítanme. Está. Bueno, espero que la estén viendo claramente. Nos ponemos primero en la presencia del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues estamos listos para empezar esta segunda conversación entre católicos. El objetivo de esta conversación es dar respuesta entre Juan Carlos y su servidor a 5 preguntas. Se las voy a leer. ¿Qué es la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Es necesaria la fe? ¿En qué creemos? ¿Y cómo la fe te cambia la vida? Y nos basaremos principalmente en el catecismo, que contiene el magisterio de la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia católica enseña. A su vez, este catecismo está basado en las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica, lo aprobado en los concilios ecuménicos y en las encíclicas papales. Entonces, Juan Carlos, empezaremos. ¿Qué es la fe? ¿Podrías tú dar un idea? Muchas gracias por la invitación y como decías hace rato, no somos teólogos, somos simplemente católicos, creyentes. Laicos. Y bueno, yo creo que eso es lo valioso de Así es. esta conversación, ¿no? Que somos gente normal de todos los días con nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros problemas.
pero de una u otra manera, tú mucho más que yo le dedicamos tiempo a nuestra fe, ¿verdad? A nuestra religión. Yo cuando me preguntas qué es la fe, yo lo contesto a lo mejor muy simplemente y es creer sin tener pruebas físicas. Como le dijo Cristo a Santo Tomás, ¿no? Tú crees porque me viste y metiste los dedos en llagas, etcétera. Bienaventurados los que sin haber visto creen. Y eso a mí me emociona mucho porque eso somos todos nosotros los que creemos en Cristo sin haberlo visto, sin haber estado físicamente con Él. Hemos tenido otras revelaciones, hemos tenido otros muchos beneficios y que nos hacen creer en Él. A lo mejor hemos visto, no sé si se valga, pero a lo mejor hemos visto pequeños milagros o algo que nosotros pensamos que son milagros o que son concesiones que Dios nos hace y por eso creemos, pero creemos gracias a que tenemos la fe que nos permite creer sin tener pruebas físicas. Yo así lo veo, a lo mejor muy simplemente, ¿no? Pero así lo interpreto. No, sí, hay muchas definiciones de lo que es la fe. Por ejemplo, en el catecismo, en el número 142, nos dice que la fe es la respuesta que damos a Dios ante la revelación que Él nos hace de sí mismo. Él se revela, pues primero en el Antiguo Testamento se reveló con los profetas, con los que escribieron, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, se revela como un Dios todopoderoso, amoroso, bueno, primero todopoderoso y después en el Nuevo Testamento ya se revela como un Dios amoroso. ¿Y cómo respondemos a esa revelación? Pues teniendo fe en que lo que nos dice es cierto, básicamente. Lo que nos dice y lo que se ha revelado es cierto. ¿Sí? Esa es nuestra respuesta. Viene Dios y nos dice, existe la intimidad de Dios, que es Dios una Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros creemos que sí, así es. Pero vamos a ver más adelante que la fe no es algo que sea por voluntad propia. Es un don de Dios. Hay mucha gente que se desespera porque no tiene fe, o como dijimos hace unos momentos, ¿verdad? Que dice, creo, pero ayuda a mi falta de fe o ayuda a mi pequeña fe. O sea, él sabe que esto viene de Dios, la fe, es un don de Dios, lo vamos a ver. Yo quisiera tener fe, pídele a Dios que te dé la fe. Es un don, ¿sí? Y por esa fe, entonces tú sometes tu inteligencia y tu voluntad a Dios. Creo en lo que me dices y quiero hacer lo que tú me dices, ¿verdad? Ahora, hay un escritor que todos los católicos conocemos o deberíamos de conocer que se llama Santo Tomás de Aquino. Y él hace una explicación a nivel, vamos a llamarle filosófico, de lo que es la fe. Ya no teológica, sino filosófica. Porque teológicamente ya vimos, es la respuesta que damos nosotros a la revelación que hace Dios de sí mismo. Ahora, ¿qué dice Santo Tomás? Dice que tener fe es creer. Así tan sencillo. ¿Qué es tener fe? Creer. Pero también dice, el creer es un acto del entendimiento. ¿Sí? O sea que para tener verdaderamente fe, tenemos que conocer y entender, al límite de nuestras capacidades, por cierto, en quién se cree y lo que se cree. Creer sin entender y sin conocer se llama fideísmo. Es una fe, vamos a decir, incompleta. Si yo voy a creer en Dios, me interesa conocer sobre Dios, ¿verdad? Conocer y saber qué es lo que Él dice que debemos de creer. O sea, tiene que haber
es un acto del entendimiento, entender al límite de nuestras capacidades en quién se cree, primero en quién, porque antes de creer en algo hay que creer en alguien. Antes de creer en lo que Dios nos reveló, tenemos que creer que Dios existe, ¿verdad? Y en lo que Él nos dice, ¿verdad? Entonces, volviendo, el primer punto para tener la verdadera fe es un acto del entendimiento. Hay que conocer y entender en quién se cree y lo que se cree. El segundo es que el creer, o sea, la fe, es un acto voluntario. ¿Qué quiere decir? Nadie me puede obligar a creer. Luego hay campañas, ¿verdad? Sobre todo en la antigüedad, donde por la fuerza quería que la gente se convirtiera. Eso está mal. Nadie está obligado contra su propia voluntad a abrazar la fe, ni la fe católica. Y tercero, la tercera es, esta fe es movida por Dios mediante la gracia. La fe se obtiene de Dios mediante la gracia. Es el Espíritu Santo quien nos otorga y fortalece nuestra fe. Es un don de Dios. Es una virtud sobrenatural infundida por Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero tener fe, hay que pedirle a Dios que nos dé la fe. O sea, no es por voluntad propia, ¿verdad? Hay gente que pues se pone a leer y a estudiar y tratando que eso que está estudiando y que pues lo que está leyendo y todo eso, pues le atraiga la fe. Pero si Dios no le da ese don, no la va a tener. Entonces, pídele a Dios que te dé la fe y Él es una virtud que te va a dar el Espíritu Santo para que realmente creas, ¿sí? Bueno. Y tú haces tu parte al conocer y al enterarte y al leer y al participar en grupos porque si no entiendes, pues no puedes tener fe. Y luego nos sucede que estamos tan mal en nuestra fe, tan débiles en nuestro conocimiento, en el conocimiento de nuestra fe, que pues viene cualquiera de fuera y nos sacude y nos pone a patinar y creemos que hemos vivido en el error, porque ese cuate se sabe de memoria los números de la Biblia, a lo mejor te está diciendo mentiras y cuenta te das. Así es. Es que la fe sí requiere entender, leer y entender, pero al final es un don de Dios. Porque mucha gente lee las Sagradas Escrituras sin el auxilio del Espíritu Santo y saca unas conclusiones totalmente equivocadas. Y estudió mucha teología y mucha filosofía y trae unas ideas completamente en contra de lo que es la religión católica. ¿Por qué? Porque pues, aunque ha estudiado mucho, no ha tenido la presencia del Espíritu Santo que le da la gracia, ¿verdad? La gracia santificante. ¿Cuándo nos da el Espíritu Santo la gracia santificante? En el bautismo. En el bautismo nos da dos cosas, nos da varias cosas el Espíritu Santo. La gracia santificante, que borra el pecado original que cometieron nuestros primeros padres, ¿verdad? Lo borra y nos restituye esa gracia original y también nos da las virtudes teologales. ¿Y cuáles son las virtudes teologales? Son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Entonces la fe es una de las tres virtudes teologales. Esas nos las da Dios. ¿Desde qué momento nos las da? Desde que somos bautizados. ¿Sí? Y por esa virtud teologal de la fe, creemos en Dios y en todo lo que nos ha dicho y revelado. ¿Sí? También nos da la segunda virtud teologal, es la esperanza. Ok, ya tienes fe, ahora tienes esperanza. Esperanza de la gloria que nos promete Él. Él dice, y lo vamos a ver más adelante, que Él quiere que tengamos fe para que nos salvemos, para que vayamos al reino de los cielos. Entonces, si yo creo la virtud teologal de la fe y tengo la virtud teologal de la esperanza, ya estoy gozando desde ahorita un premio prometido, ¿verdad?
Y por último, pues es la caridad, porque es fe, esperanza y caridad. Caridad es una traducción del latín caritas, que quiere decir amor, ¿verdad? Y entonces, pues tú tienes a través de esa virtud teologal el amor a Dios, ¿sí? Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es la fe? Resumiendo, es la respuesta que le damos a Dios. Cuando Él se revela a nosotros, es la respuesta que le damos. Pero es una respuesta que se le damos gracias a que nos concedió las virtudes teologales, la fe. Porque si no hay esa virtud teologal, tú por tus propias fuerzas no vas a llegar a tener esa fe que necesitas para salvarte, ¿verdad? No sé, ¿qué opinas? Pues sí, porque definitivamente necesitamos la fe, necesitamos la gracia, necesitamos el soplo del Espíritu Santo para poder tener esa fe. El que no tiene eso, pues a lo mejor lee la Biblia y la estudia y toma clases, pero no o sea, la va a ver como qué bonita novela y qué bonitas Qué interesante, van a decir. Oye, estamos leyendo la Biblia en otro programa, entonces hay gente que la ve y dice, qué interesante. Espérame, se trata, ok, qué bueno que te interese, pero se trata de que aumente tu fe, ¿verdad? Y por eso leemos la oración al Espíritu Santo siempre antes de empezar cualquier cosa, porque es el Espíritu Santo el primero el que te va a hacer entender. Y segundo lugar, va a hacer que creas en lo que estás leyendo como algo que es verdad, ¿sí? Siempre me acuerdo que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces hay que creer en Él. Él es la verdad, ¿verdad? Bueno, primera pregunta respondida, ¿verdad? Segunda pregunta. La que vimos ahorita, ¿qué fue? ¿Qué es la fe? Ahora, vamos a ver la segunda pregunta. ¿De dónde viene esta fe? Pues ya un poco la contestaste también ahí, ¿no? El Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo nos las concede, ¿sí? Pero Ajá, también tenemos que poner un poquito de nuestra parte, ¿verdad? lo que Porque no hablábamos vas a hace estar rato, sí. así, ven Espíritu Santo y concédeme la fe, y va a decir el Espíritu Santo, ¿en qué quieres creer? ¿En qué quieres creer? Esa es la parte que hablábamos ahorita de prepararnos, participar, enterarnos, en la medida de cada quien, Ujú. porque nosotros tenemos ¿cómo le llamaremos? La suerte o el gran logro o el gran apoyo divino de pues, haber tenido educación religiosa, participar en una sociedad que en mayor o menor grado estamos en contacto con la iglesia y con la religión, pero hay gente que no tiene esa facilidad. Y hay otros que tuvimos o tuvieron la preparación religiosa para hacer la primera comunión. Y a partir de ahí no volvieron a preocuparse de conocer lo que la iglesia enseña, porque ellos ya hicieron la primera comunión, pero ahí fue una enseñanza para niños. Y Sí, tú tienes ahora 40, 50 o más años. Entonces tu capacidad de entender es otra. Entonces tu preparación religiosa la tienes que llevar a otro nivel. tiene que avanzar, tiene que Claro. evolucionar, No claro. quedarte con la instrucción religiosa que te dieron de niño para la primera comunión, que muchas veces ni la entendiste, ¿verdad? Cuando te dicen el cuerpo y la sangre de Cristo, pues, ¿qué te imaginabas, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que seguir estudiando. ¿De dónde viene la fe? Yo leí en la epístola a los romanos, ¿verdad? Del apóstol San Pablo, en el capítulo 10, 13, 14 y 17 versículos, dice así, leemos. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Lo que dijo Dios, ¿verdad? El que crea y se bautice se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique?
¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Por tanto, la conclusión importantísima, por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Por eso es tan importante la predicación, que los sacerdotes prediquen. Pero la obligación de predicar no se la dio exclusivamente a los consagrados, nos las dio a todos sus seguidores. Vayan y prediquen la buena nueva del reino de los cielos. La orden, o le llaman también la comisión, que le llaman la gran comisión, nos las da a todos sus discípulos, a todos sus seguidores. Vayan y prediquen, vayan y hablen. O sea, esto de la fe viene de la predicación. Si no han oído, ¿cómo van a creer? ¿Sí? O sea, claro, tú predicas, tú hablas, como estamos haciéndolo ahorita, a alguien le interesa, ¿y qué va a hacer? Pues va a buscar en las Sagradas Escrituras y va a buscar en el catecismo y va a profundizar, pero primero le entró por la predicación. Recuerda que Jesús no escribió un libro para que lo leyéramos. No, él fundó una iglesia No hay un para que la manual. iglesia predique, ¿sí? Que luego sus enseñanzas se pusieron por escrito en los evangelios, las cartas, etcétera, las epístolas, correcto. Pero la primera orden fue, vayan y prediquen. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo, la fe viene de la predicación, de ahí viene. Por eso es tan importante. Hay gente que dice, no, le atribuyen a San Francisco, y yo anduve investigando y San Francisco jamás dijo eso, de que dice, pues tú compórtate, tú pon el ejemplo de tu forma de vivir, predica con el ejemplo y si es necesario, habla. Yo dije, espérate un momento. Puede haber dos personas, una católica y una, voy a inventar, mormona, y los dos son personas intachables que dan ejemplo. Entonces, pero pues, ¿cuál de los dos es el que yo voy a seguir, verdad? Tengo que oír lo que dice uno y lo que dice el otro. Por eso los cristianos católicos tenemos que hablar. Los cristianos de diferentes denominaciones son muy buenos para cumplir este mandato y en cuanto pueden te avientan la predicación y se preparan para hacerlo, ¿verdad? Que a veces, como tú lo dijiste hace ratito, un católico oye esa predicación y se siente apabullado y dice, este sí sabe y yo de plano. No, tú también sabes, lo que pasa es que le tienes miedo a entrarle a este asunto. Tú has oído la Biblia en cada misa, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Salmos, y tendrías capacidad de hablar. No necesitas haber tomado un curso de teología, de filosofía. Tú puedes hablar. ¿Qué es lo que te detiene? El miedo. Pierde el miedo. El Espíritu Santo siempre te va a ayudar a que no haya error en lo que digas. Y si llegaras a tener un error, pues cuando lo hayas estudiado bien, vas a decir, oye, perdóname, tuve un error, ¿verdad? Como cuando decimos en la clase de la Biblia, viene la sección de los errores, ¿verdad? Mira, yo dije esto, me equivoqué. Realmente es así, así, así. Bueno, hay que reconocerlo, pero la siguiente vez, pues ya no lo voy a cometer y vamos avanzando. Pero hay que quitarnos el miedo de predicar, de hablar. Ahora, no se trata de que te pares en la plaza pública en un cajoncito y empieces ahí a predicar, ¿no? Se va a acabar el mundo, es tipo la caricatura de los católicos, de los cristianos que predican así. No, tú simplemente, cuando alguien te pregunte, tú contéstale. Dale razón de por qué crees y en qué crees, ¿verdad? Bueno, sigue Juan Carlos, adelante. ¿De dónde viene la fe? Para ti. Qué difícil al mismo tiempo que sencilla pregunta. O sea, la fe primero la tienes porque la recibiste del Espíritu Santo. Así Y es. luego la tienes
que cultivar, vamos a llamarle, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Leyendo, estudiando, predicando, platicando, aplicando los principios en tu vida diaria. Y eso no quiere decir que tengas que estar en un convento, No, 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 no. es en la vida diaria, en la vida normal. Eso de la predicación con el ejemplo que mencionabas ahorita, yo creo que esa frase se presta mucho A no hacer nada. a no hacer nada exactamente. No, pues es que yo predico con el ejemplo. Ahora, ojo, ojo. Tú no puedes predicar algo y vivir de forma diferente a lo que predicas. Eso, tienes Tiene que que ser haber congruente. congruencia. Tiene que haber Ah, yo congruencia. soy muy bueno para andarle diciendo a la gente cómo debe ser. No, espérate. Y yo no sé. Y cómo vives, ¿verdad? Sí, Es que hay que sí, sí, sí. acercarse a Dios, a los sacramentos y no te paras por la confesión en años, etcétera. Entonces, no, tiene que haber congruencia. Hay que amar al prójimo y tú eres maldito con tu prójimo. No puede ser. Entonces, uno, poner el ejemplo de vida no te quita la obligación de predicar. Y si Yes. predicas, tienes la obligación de ser congruente, porque si no, estás mal también. Estás haciendo las cosas mal, ¿verdad? Sí, lo estoy haciendo de dientes para afuera, como dicen. Ahora, Santo Tomás nos lo dijo, el creer es un acto del entendimiento. Hay que entender en quién se cree, o sea, Dios, y qué es lo que se cree, lo que Dios nos ha transmitido, nos ha revelado, ¿verdad? Son dos cosas que no debemos de olvidar. Es un acto del entendimiento. Y viene el Espíritu Santo que te mueve, ¿verdad? A través de sus dones, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad o amor. Respondida la segunda pregunta. La tercera, ¿es necesaria la fe? ¿Qué opinas, Juan Carlos? ¿Es necesaria la fe? Sí, pero no es suficiente, porque te dicen, eh, te dicen mucho los hermanos separados. Eh, si crees y eres bautizado, ya le hiciste, ya te salvaste. En primer lugar, habría que definir bien qué es creer, ¿verdad? Porque precisamente si crees y tienes fe y entiendes, entonces tu vida no es nada más estar sentadito creyendo, Claro. ¿verdad? Sino que tiene que venir las obras de la parte de la caridad, del amor. Y no digo caridad, dar limosna, que también es muy necesario, Las pero obras de misericordia que se las llaman. obras de misericordia, exactamente. O sea, Sí. todas, Sí o es al menos cierto, algunas. sí es cierto que hay un versículo que es Marcos 16, 15 y 16 que dice así: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, está poniendo dos condiciones, se salvará. El que no crea, se condenará. Entonces, la fe la necesitamos, es necesaria para nuestra salvación. También en Juan 3:16 lo dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y aquí nos está diciendo en qué hay que creer: en Jesús, en Dios. Y si crees en Dios, crees en todo lo que Él te enseña. Exactamente, Entonces a eso va. tu vida debe ir de acuerdo con sus enseñanzas. Si A no, eso voy yo, si o no, no sea, estás no, creyendo. no hay tal cosa como creer y quedarte sentadito, porque No. entonces no crees. O sea, no estás siguiendo el ejemplo de Dios, de Cristo, no estás siguiendo los principios de tu iglesia, no estás No estás viviendo creyendo realmente. realmente en Sí, Él. o sea, No no estás estás creyendo. creyendo, No realmente estás no creyendo. crees. Ujú. No es cierto que crees, tú crees que crees, pero no crees. Sí, porque hay una ceremonia en los hermanos separados que se paran y dicen: creo en Jesús como mi Dios y Salvador, le entrego mi vida. Y ya están salvados. Y de ahí en adelante no hay problema, porque dicen algunos de ellos, la salvación no se pierde. Nosotros como católicos sabemos que la salvación es una lucha de día a día y que en Total. cualquier momento, por un descuido, la pierdes.
Claro que tenemos el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Puedes ir arrepentido y decir, Padre, perdón, y el Padre como ministerio de la iglesia y como actuando en el nombre de Jesús, te perdona y ya quedas, otra vez recuperas la gracia que habías perdido. Pero yo creo que se pierde. eso que acabas de decir para mí es bien importante. O sea, también la reconciliación es, necesitas fe, porque si nada más la haces, pues porque me mandaron a hacerla, como cuando ibas de niño a confesarte, pues francamente estás aprendiendo, ¿no? Pero así es como el que dice, no, yo sí, pero yo me confieso con Dios, yo no me confieso con un padre, porque pues el padre es humano igual que yo y no tengo por qué ir a decirle las cosas. Yo me confieso con Dios. Pues y sí. como tú nos dijiste alguna vez en la clase de Biblia, y te contesta Dios y te perdona. Es más, ¿te sientes perdonado? Te sientes perdonado. Ahora, es que pasa lo siguiente, ¿por qué voy a confesarme? Porque Jesús dijo a los apóstoles, y eso es ahora a los obispos que son sus sucesores, al que le perdonen sus pecados, les quedan perdonados, al que se los retengan, les quedan sin perdonar. ¿Sí? ¿Cómo vas a ver en aquellos tiempos el apóstol o ahorita los obispos y sus ayudantes, los sacerdotes, cómo van a saber si te pueden perdonar o no un pecado? Pues tienes que decírselos, tienen que oírlos para definir si te perdono o no te perdono. Por eso es la necesidad de confesarse ante un sacerdote. Al que le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Al que se los retengan, les quedarán sin perdonar, algo así. Pues tengo que Para oírlos. mí esa confesión es válida. Tengo que oírlos. Si la estás haciendo con fe, si estás creyendo en ella. Y no nomás fe, arrepentimiento. También. Bueno, y propósito de enmienda son las condiciones para una buena confesión, ¿verdad? Si dices creo en Jesús, tienes que creer en todo lo que Él te ha enseñado y te ha ordenado. Si no, pues no es una fe firme, una fe, vamos a decir, válida, ¿verdad? Fíjate, dice aquí en la epístola a los Hebreos, ahora bien, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Y cuál es la recompensa? También en la misma epístola dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Lo que tú dijiste al principio. Por fe creo en algo que no veo, ¿verdad? Que no tengo pruebas físicas de ello. Hay una recompensa que nos trae Dios, Jesús nos lo ha enseñado para todo el que cree en Él. ¿Y cuál es? La vida eterna. ¿Eso lo crees por fe? Porque no sabes ni cómo es la vida eterna. No. ¿Verdad? Pero sabes que es un premio que te va a dar. Y hay cosas que creemos, pues por fe, totalmente, porque humanamente... Pero que sea una fe razonada, porque si no se convierte en un fideísmo, que no es una fe completa y una fe correcta. Como decía Santo Tomás, hay que conocer en quién se cree y en lo que se cree. Entonces tienes que meter de tu parte, leer las Sagradas Escrituras, asistir a predicación. La fe viene de la predicación, todo eso. O sea, el Espíritu Santo te va a hacer entender y te va a dar lo necesario para que tengas fe. Pero ¿en qué crees? Pues tienes que investigar, ¿verdad? Tú, por tu cuenta. Tienes que ponerte a estudiar las Sagradas Escrituras, básico. Y hay más lecturas y hay mucho para leer, pero también hay muy buenos predicadores católicos que sus prédicas te llenan porque te levantan tu fe, te aumentan la fe, ¿verdad? Hay que tener cuidado. La fe no debe ser en el predicador, porque luego esos predicadores caen en los pecados más terribles y entonces aquella fe no era en Dios, era en el predicador. No, la fe es en Dios. El predicador es un instrumento, ¿sí?
Ah, eso es peligrosísimo Sí, también. sobre todo que yo he oído recientemente, pues, sacerdotes, inclusive pastores de las iglesias separadas y demás, que eran magníficos predicadores y los veías en el YouTube y olvídate, unas cosas hermosas. Y luego sale por ahí, fíjate que ya se retiró de la iglesia porque no sé qué. Y ya, o la otra es, lo expulsaron de la iglesia y hasta lo excomulgaron porque estaba mal su vida y demás. No reconocía al Papa, vete a saber tantas cosas. Y en los predicadores, pastores, también cayó en los pecados del sexo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? No pongas tu fe en el predicador. Oye lo que te dice, pero tu fe es en Dios, en Cristo. ¿Sí? Sí, porque si no viene una decepción terrible y Y esa entonces, decepción te lleva a decir, todo es mentira. exactamente, Y no debe ser. exactamente. No, Y pues es no todo mentira. es, Ahí no hubo congruencia entre lo que esa persona predicaba y cómo vivía su vida, ¿verdad? Es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero entonces vemos que la fe sí es necesaria. Para salvarnos nos pide Dios la fe. Todo el que crea y se bautice. ¿Y por qué pide las dos cosas? Porque por el bautismo vamos a recibir las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. O sea, ahí está el amarre. ¿Sí? Aquí, no, aquí me lleva a otro tema que la Iglesia Católica nuestra bautiza a los recién nacidos, a los niños. En cambio, hay ciertas denominaciones protestantes que dicen, no, 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 no. Es que aquí dice que hay que creer primero y luego ya te bautizas. No, no, no. Hay que cumplir las dos cosas, pero no tiene por qué ser una primero y la otra después, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque acuérdense que Cristo pues era un judío y como judío él fue circuncidado al octavo día de nacido, porque los judíos querían que cuanto antes sus hijos pertenecieran a la alianza del pueblo de Israel, la alianza que tenían desde Abraham, ¿verdad? Entonces los papás judíos llevaban a los 8 días de nacido a sus hijos, a que los circuncidaran y de esa forma pasaran a formar parte de la alianza. Viene Jesús con una nueva, mejor y eterna alianza y no le vas a decir a los papás, no, no, a tus niños no me los traigas hasta que sean grandes y tengan uso de razón o ya hayan estudiado, ¿verdad? Pues se hayan preparado. No, no, no. Desde ahorita que forme parte de mi alianza, ya tiene uno de los requisitos, bautizo. Ahora que sigue, que tengan fe. Por eso es tan importante la labor de los padrinos, padres y padrinos en nuestra religión, cuando se bautizan niños, porque ellos están adquiriendo el compromiso pues, de enseñarle a esos niños y acercarlos a la fe, ¿verdad? Para que se cumpla el segundo requisito. Luego viene, hay muchas cosas relacionadas con esto. Viene, ¿y qué pasa con, por ejemplo, las denominaciones protestantes? Bueno, hay muchas de ellas, casi todas, que también bautizan. ¿Sí? Entonces, ellos de alguna forma están cumpliendo, porque el bautismo es un solo bautismo, no hay muchos bautismos, hay uno para el perdón de los pecados. Y entonces ese bautismo es válido si se hace con agua y con eh, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es válido, ¿sí? Y entonces si ese niño protestante es bautizado o adulto es bautizado y tiene fe, pues ya está en camino de la salvación. Hay gente que dice, pero no pertenece a la Iglesia Católica, porque hay un dogma que dice, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Bueno, dice el catecismo que esos bautizados pertenecen a la Iglesia en forma imperfecta, pero pertenecen a la Iglesia, porque la señal de pertenecer a la alianza nueva, o sea, es el bautismo. Entonces, el que está bautizado y que cree, que tiene fe, pertenece a la iglesia en forma imperfecta porque no participa en todas las demás gracias que ofrece la iglesia católica, pero pertenece a la iglesia y puede salvarse. ¿Qué pasa con los que no son bautizados?
Los que no son bautizados, pues están sujetos al amor de Dios y no le vamos a poner límites a su amor. Él sabrá. Y si es una persona noble, una persona que merece, pues va a ser salvada, ¿verdad? En fin. Entonces ya contestamos que la fe es necesaria. Fíjate, ahí te agregaría yo, Fernando, Dime. en la misma frase, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará, pero no dice el que no sea bautizado se condenará. No lo dice así, pero te voy a decir cómo lo dice. Permíteme por aquí, dice aquí, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Efectivamente, no dice, y el que no es bautizado, pues está sujeto a la misericordia de Dios, ¿verdad? Es que ahí entra la misericordia de Dios. Así es, sí, sí. Tú no sabes qué sucede en el último instante de la vida Así de es. esa persona. Mira, hay una cosa que se llama el bautismo de deseo, que la gente dice, ay, me hubiera bautizado. Pues sí, no lo hiciste, pero deseaste haberte bautizado, ¿verdad? O sea, Dios tiene misericordia. Dios no está sujeto a sus reglas, vamos a decir. Dios tiene la totalidad de poder de hacer lo que Él Es que considera. tampoco podemos ir por el mundo condenando gente, ¿verdad? Se han enojado muchos con las predicaciones del Papa Francisco, porque se reúne con representantes de muchas religiones y dicen que dijo, no me consta que no lo he oído, que todas las religiones son iguales porque te llevan a Dios. El problema es, no quiero contradecir ni nada, porque lo que sí es una ansia del hombre de llegar a Dios, ¿verdad? Y hay muchos caminos, algunos que son los que Jesús nos da, o el que Jesús nos da, que es el camino bueno, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero la misericordia de Dios no le puedes poner frenos, ¿verdad? Él nos está dando un camino, Él es el camino, síguelo. Otros no lo siguen porque están en otra religión, por diferentes motivos. Bueno, pues si no lo sigues, que Dios te ayude y ojalá Sobre todo aquel que no tuvo la oportunidad, ¿verdad? El que sí la tuvo y renegó. Bueno, puede ser, mira, hay veces que la culpa de que alguien haya renegado de su fe es nuestra. Sí. Porque fue un sacerdote que no lo pudo orientar bien, le mostró, no sé, rechazo, no sé. A veces no entiende esa persona cosas que pasan en la iglesia y siente, no, es que la iglesia está mal, yo me voy a otra denominación porque la iglesia católica hay tanto. Entonces, ahí muchas veces la culpa de que no sea un fiel seguidor de Jesús a través de la iglesia que él fundó es de nosotros. Es que yo creo que una cosa es la iglesia y otra cosa es los seres humanos que forman parte y que la componen y que están ahí, que son uno o dos o tres o cinco o siete. La iglesia es una iglesia santa, pero compuesta de pecadores. Es santa porque el que la fundó, el que la construye, más que fundar, el que la edifica, es la palabra, el que la edifica es Jesús y es santo, es Dios. Pero pues ha reunido un montón de pecadores que somos los que le fallamos. Somos todos. Veces. Bueno, entonces ya respondimos que la fe es necesaria. Ahora, ¿en qué creemos? Como te dije, Señor Espíritu Santo, dame la fe, y te pregunta el Espíritu Santo, ¿y en qué quieres creer? Pues hay que ver, ¿verdad? Hay en el catecismo, hay un numeral 178 que nos dice, no debemos de creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la obligación de creer en Dios como virtud teologal. También podemos creer en muchas otras cosas. En el sentido, por ejemplo, hay gente que cree en las apariciones de la Virgen María. ¿Sí? No estamos obligados a creerlo. Las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, no estamos obligados a creerlas.
¿sí? En lo que estamos obligados a creer es en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, ¿sí? Como virtud teologal. Hay gente que cree en su esposa, cree en su esposo, cree en sus hijos, tiene fe en ellos, que van a portarse bien, etc. Eso no es la virtud teologal de la fe. La virtud teologal de la fe es creer en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿en qué creemos? Vamos a analizar y eso está, y me voy a ir despacito para que lo podamos entender despacio y bien, en nada más ni nada menos que en el credo. Aquí está el resumen de lo que debemos creer nosotros como católicos. Si el Espíritu Santo te pregunta, ¿en qué quieres creer? ¿Quieres fe? Pues léanle, díganle el credo. Ahí está todo. Es un resumen. Esto viene del Concilio de Nicea, desde los primeros, que sería 500 años, 550 años de la iglesia. Y es un credo que lo fueron preparando con muchos años, con muchos siglos, porque primero había un credo, el credo de los apóstoles, que es el credo que le decimos credo corto. Pero al credo corto, era el que decían los apóstoles a través de los concilios, y el más importante para esto del credo es el de Nicea, lo hicieron ya en forma más, ¿cómo le podemos llamar? Más completa y teológicamente más correcta. Ahí vamos. Creo en un solo Dios. Somos monoteístas. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Empieza con el Padre, luego viene el Hijo y luego viene el Espíritu Santo. Pero empieza diciendo, creo en un solo Dios. La intimidad de Dios, cuando Jesús nos dice, es que en Dios hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo. Él es el Hijo. Esa intimidad de Dios nos la reveló Jesús. Entonces, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Empieza con el Padre. A cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad se le ha asignado, para entenderlo mejor, se le ha asignado una tarea. El Padre es creador del cielo y de la tierra. O sea, lo físico, lo visible. Por eso dice de todo lo visible, pero también dice y lo invisible. El reino de los cielos, donde están los ángeles, está Dios. Creo en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, es eterno, igual que el Padre. Dios de Dios, luz de luz, o sea, es igual que el Padre. Dios verdadero de Dios verdadero, es igual que el Padre. Y luego, para afirmarlo más, dice, engendrado, no creado. Porque había una herejía, ¿verdad? La herejía que decía que era una criatura, que gracias a cómo se portó y cómo ofreció su vida, Dios podríamos llamarle la divinizó, pero que es criatura. Ese eran los herejes arrios, ¿verdad? Por eso aquí el credo dice engendrado. Decimos, es el Padre que engendra en la eternidad a su Hijo, ¿verdad? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. La segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Luego viene el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Hay algunos teólogos que dicen, del amor del Padre por su Hijo y del Hijo por el Padre procede el Espíritu Santo,
es el amor de Dios hecho persona divina. Pues ya son 3 personas divinas. Y si se fijan, nos está poniendo como la intimidad de Dios, es como si fuera una familia, donde ellos 3, las 3 divinas personas, se aman. Y como se aman y son el amor, quieren compartirlo y por eso crearon todo lo que existe, para darle su amor. Luego dice así, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Sí? Confieso que hay un solo bautismo. O sea, el bautismo vale para el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, o sea, va a haber una resurrección al final y la vida eterna. Entonces, en esto es lo que nosotros debemos de creer. El resumen está en el credo. Es cuestión de repetirlo y repetirlo y repetirlo, ¿verdad? Y si no tienes fe, no puedes creer esas cosas. Pues sí, sí, ahora se llama, por eso se llama el credo. Es en lo que creemos, ¿verdad? Y viene la segunda parte que tú ya lo mencionaste, las obras. Tú decías, bueno, yo creo, pero hay que demostrar esa fe. ¿Y cómo la demuestras? Con buenas obras, ¿no? Porque si no, ¿qué diría? Pues que dice Santiago, el apóstol en su epístola, dice así, ya veis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. ¿Sí? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, tú tienes fe, demuéstralo. ¿Cómo? Con buenas obras, obras de misericordia, son las que las dan en los evangelios, ¿verdad? Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, darle vestido, todas las obras de misericordia. Y eso le llaman obras de misericordia materiales, porque también hay obras de misericordia espirituales. ¿Sí? Enseñar al que no sabe, corregir al que se ha extraviado, etc. Entonces, ¿cómo le demostramos a Dios? Pues básicamente yo creo por la fe que el mismo Espíritu Santo me está dando. Pero ¿cómo demuestro que creo? Haciendo lo que Jesús nos enseñó a hacer. ¿Y qué nos enseñó a hacer Jesús? Las obras de misericordia. Y con esas obras yo estoy demostrándole a Jesús. Las obras no me van a salvar. A mí me va a salvar la gracia. Jesús me salva porque quiere. Porque me lo da como un regalo, como gracia. ¿Sí? O sea, yo por la fe me puedo acercar a Jesús y Jesús por gracia me salva. La fe me abre la gracia y por gracia me salva, porque quiere salvarme, por amor a mí. ¿Y cómo le retribuyo, cómo le demuestro? Pues básicamente con buenas obras, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué te parece en lo que creemos? Muy bien. Juan Carlos, ¿alguna cosa en relación con esa pregunta, la cuarta, en lo que creemos? Y debemos de creerlo. O sea, yo creo que es importante. Hay cosas que en nuestra iglesia está establecido que debemos de creerlo. No hay una libertad para que esto sí lo creas y aquello no lo creas. Hay ciertas cosas en las que estamos, bueno, lo dije mal, o sea, hay cosas en las que no hay libertad. Hay cosas como el credo que tienes que creer. Pero tienes que creer. Y hay luego cosas las otras cosas que tú mencionabas. Como las apariciones y eso. Las apariciones, hay ciertas cosas de la Virgen que sí debemos de creer, pero hay ciertas cosas que no necesariamente creemos, como son las apariciones, algunas de las apariciones. Sí, porque todo lo que enseñó Jesús hasta la muerte y que mucho se puso por escrito en los evangelios y otros se siguió transmitiendo oralmente en la predicación de los apóstoles, eso se llama la revelación pública. Está hecha para todo mundo y es en lo que tenemos la obligación de creer, en lo que Jesús nos reveló públicamente, lo que quedó por escrito y lo que siguieron los apóstoles predicando, hasta la muerte del último apóstol, Juan.
Cuando muere Juan se acaba la revelación pública. En toda esa revelación pública estamos obligados a creer. Todo lo demás, a partir de ahí, se llama revelación privada. En esa no estamos obligados a creer. Y básicamente son las apariciones y los mensajes y todo eso. En eso no estamos obligados. Ahora, en el caso de la Virgen María, existe algo que se llama dogmas marianos. Ahí es diferente. Ahí la Iglesia ha definido como una verdad en la que se debe de creer. Y si tú eres católico, debes de creer en esos dogmas marianos, ¿no? Déjame tratar de acordarme de los 4, ¿verdad? Que María es la Madre de Dios, ¿verdad? Esa, Que es la virginidad. virgen antes, durante y después del parto. Siempre Y virgen. canciones similares en Amazon Music. Hoy. Perdón, eso fue Alexa, stop. ¿Dijiste alguna Perdón, palabra que prendió Alexa? tecnología. Entonces, ¿qué te dije? Uno es que es Madre de Dios, la virginidad perpetua. La otra es la ascensión al cielo en cuerpo y alma. ¿Y cuál se me olvidó? Me olvidó una. Es Madre de Dios, Ya la dije. Madre de Dios, virginidad, la virginidad Asunción. perpetua, la asunción. Y la Inmaculada Concepción. Y es inmaculada, que nació en forma inmaculada. O sea, nació teniendo todas las gracias. Por eso le llamamos María llena de gracia. Es el único ser humano que nació sin el Sí. pecado original. Sí, sin haber O más perdido. bien, que nació en gracia. En gracia. No tuvo Sí. necesidad de un bautismo como nosotros, nació en gracia. O sea, en ella no hizo efecto el pecado original. Y al no tener esa, le dicen mancha, el efecto de no tener la gracia, por eso nosotros tenemos algo que nos afecta, que se llama la concupiscencia, es la debilidad ante el pecado, ante la tentación. ¿Por qué? Porque cuando nacimos, pues teníamos esa herencia desde nuestros primeros padres de haber perdido la gracia original. Nacimos débiles. María no. María no tiene esa falla. María nació llena de gracia. En ella no se afecta, su concepción no está afectada por ese pecado original de nuestros primeros padres. Porque estaba destinada desde el principio. Ah, claro, pues oye, si Dios está escogiendo, es que ¿Sí? Dios escogió a su mamá y pues a quién escogió y todo lo que le preparó para ella, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos ahora con la quinta y última. ¿Cómo la fe te cambia la vida? Y aquí platicábamos también que qué diferente es la vida de alguien que tiene fe de alguien que no tiene fe, ¿verdad? Es muy diferente. No sé qué puedas tú. Sobre todo cuando te topas en la vida con situaciones difíciles de soportar y que la verdad sin fe no me explico cómo podría soportarla. Decía el otro día un periodista chusco que, como dijo, todos son ateos hasta que el avión se empieza a mover feo. Exactamente. Es que imagínate uno que no tiene fe y atraviesa por situaciones difíciles, sufre y no tiene la fe y la esperanza que le da la fe de que al final hay una recompensa, ¿verdad? Entonces pasa una vida difícil y ya murió, ya se acabó. Uh-huh. En cambio, el que tiene fe dice, bueno, esto que está pasando para algo ha de ser, para algo me va a servir. Yo sé que al morir tengo en el reino de los cielos una recompensa. Y a lo mejor reniegas y dices, ¿cómo? Pero ¿cómo que va a ser para algo? ¿Qué puede salir bueno de esto que me está pasando? O que nos está pasando en la familia. Pues resulta que sí. Por algo está ahí y gracias a la fe puedes aceptarlo y puedes seguir adelante y puedes, no te resignas, trabajas y haces todo lo posible por resolverlo, pero sigues pidiendo a Dios con fe. Claro. Porque mira, si San no, Pablo en la epístola de los Romanos habla de eso en 8:28. Dice así, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman.
¿sí? De aquellos que han sido llamados según su designio. O sea, Dios nos llamó a todos. Quiere que todos nos salvemos. Todos hemos sido llamados. Y Dios interviene para bien de los que le aman. Entonces, si tú amas a Dios, ten confianza, ten fe, que Él te va a ayudar. Y hay una frase de San Agustín de Hipona que decía que aunque el mal existe en el mundo, Dios puede usarlo, el mal, para un propósito mayor y traer el bien de Él. Es decir, Dios, te está sucediendo algo malo, Dios puede de eso malo que te está sucediendo sacar algo bueno para ti, ¿sí? Dice, Dios en su omnipotencia y sabiduría puede sacar bien incluso de las malas acciones o las situaciones negativas. Te está pasando algo, voy a decir, y a mí me ha pasado en mi vida muchas veces, ¿no? Te quedas sin trabajo y dices, ay, qué mal, qué mal, qué mal, Dios mío. Y de repente te sale una oportunidad mejor que la que habías perdido. Oye, ¿qué pasó? Pues ahí es Dios de un mal. Dios nos causa los males, ¿eh? Dios los puede permitir. Si al final van a ser para tu bien. Te estoy causando o dejando que te pase un mal, pero yo te tengo un bien muy superior a eso malo que te está pasando, ¿verdad? Pero tenemos que tener la fe Ah, claro. de que ese bien va a llegar y a lo mejor nos cuesta mucho trabajo comprenderlo. Sí, definitivamente. Porque somos humanos. Definitivamente. No quieres que hagan olas. No quieres olas. Y de repente viene una ola y te tumba. Si tú tienes fe, pues debes de decir, debes de pensar y creer como dice San Pablo en los Romanos 8, dice, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Señor, me pongo en tus manos, sé que de esto va a salir un bien. No sé cómo, no sé cuándo, pero va a salir un bien. ¿Verdad? Entonces, mira, hay una oración que siempre me llama mucho la atención, que es de Santa Teresa de Jesús. Es un verso más que oración. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Es una santa que hizo este versito, ¿verdad? A quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Por qué? Y eso no quiere decir que tu mal se va a resolver humanamente como tú quisieras que se resolviera, sino que va a traer un bien que a lo mejor es en la próxima vida, en la vida eterna para los demás, en la conversión de muchos que estaban alejados y por esa razón se acercan. Como dice el cómico empieza la turbulencia en el avión y todo el mundo se le quita lo ateo. Así es. Tener fe te cambia, sí, tener fe te cambia la vida. Tener fe te cambia la vida. Totalmente. Vivir sin fe me da hasta miedo, no sé. No me imagino yo vivir sin fe. Sería algo trágico, ¿verdad? Para mí. Tienes que tener algo de qué agarrarte. Así es. Hay dos preguntas que siempre nos hacemos, los ya viejones, así como tu servidor. ¿Por qué existo y para qué existo? Bueno, aquí estoy, ¿por qué estoy aquí, verdad? Y si no crees en Dios, y si no crees que Él existe, es porque Él quiere que existas. Él quiso que existieras. Tú fuiste pensado en la mente de Dios Todopoderoso antes de nacer, ya pensó en ti, para que nacieras y luego poderte dar la vida eterna y su felicidad, ¿verdad? Ahora, en esta vida, si estás en gracia de Dios, es decir, si tus pecados ya te fueron perdonados, si caíste en el pecado, pero fuiste al sacramento de la reconciliación y estás en gracia de Dios, inmediatamente tienes paz. Entonces tienes una vida tranquila, suceda lo que suceda, porque la paz que tienes no es la paz del mundo, es la paz que te trae Jesús. Es la que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, ¿verdad? La paz de Dios es estar tranquilo y en paz aún en medio de los problemas. Esa es la paz buena. Sabemos que vamos hacia la salvación. Y sabemos que Dios nos ama y que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. O sea, hay muchas
hay muchas cosas que te deben de dar tranquilidad, paz, ¿verdad? Pero es la paz de Dios. La paz de Dios es la que nos trae Jesús. En medio de las turbulencias, tú estás en paz. Porque estás en gracia, estás en paz. Y vives tranquilo. Y además vives con la esperanza de que cuando acabe esta vida hay algo más, ¿verdad? El que no cree siente, bueno, y cuando yo muera, ¿qué va a pasar? Haz de cuenta que se apagó el foco, ya. Tanto sufrir y tanto prepararme y tanto hacer esto y lo otro, vaya, se acabó. No hay, el hombre siempre, por cuando se contesta esas preguntas de por qué existo y para qué existo, lo que está buscando es saber si su vida tiene trascendencia o si cuando muere ya acabó todo. Es decir, él trasciende este mundo físico y eso es lo que nos trae Dios. Dios dijo, sí, sí trasciende. Hay un reino el reino de los cielos, el reino de Dios. Ese es un reino para que cuando tú acabas aquí tu vida física, pasas al reino de los cielos. Te voy a decir cómo llegar a él. Nos dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, sígueme mi camino. Todo lo que yo te enseñe es para llevarte ahí, ¿verdad? ¿Qué te pido? Que creas en mí. Porque, ¿cómo va a ser las cosas de corazón, las cosas que yo te pido, si no crees en mí, ¿verdad? Cree en mí, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de la fe. La fe te cambia la vida, tu forma de vivir. Bueno, ¿alguna otra? Ya tenemos contestadas las 5 preguntas. Creo que cubrimos. Mejor le podríamos dar otra vuelta y volverlas a contestar. Sí. Y cada vez aprendes más y cada vez te da más respuestas, ¿verdad? Sí. Eso es lo importante también, la fe. Para que aumente tu fe, prepárate. Sobre todo, como lo que hemos dicho, ¿verdad? Saber en quién crees y en lo que Él te enseñó y qué es lo que debes de creer, ¿verdad? Bueno, pues no sé si algún otro comentario. Pues nada, agradecerte. Agradecerle a los que nos vean, a los que nos estén viendo. Y a ti que hayas aceptado tener esta charla, porque no es fácil. Hay gente que tiene miedo y dice, es que yo no sé nada. No se trata de lo que sepas, sino de lo que tú sientas y aportes, ¿verdad? Pues yo les agradezco. Me pasó cuando me invitas, pienso, ¿qué puedo aportar? Pero bueno, pues algo podemos aportar. Todo. Y si a alguien por ahí se le prende un poquito, se le prende la idea de trabajar más en su fe, pues ya aportamos algo. Así es. Bueno, pues yo les voy a agradecer a todos, a ti sobre todo, Juan Carlos, que se hayan conectado. Esta es la segunda conversación entre católicos. Somos 2 personas laicas, no tratamos de convencer a nadie. Probablemente tuvimos muchos errores. Seguramente. Pero ya está. Bueno, les agradezco a todos. Y les quiero desear, pues, gracia y paz. Si tienen la gracia de Dios, tendrán también su paz. Buenas noches. Buenas noches.